Zilar ajustó las correas de su capa de invisibilidad mientras su cápsula entraba en la atmósfera de la Tierra. Su capa exterior brillaba como metal fundido contra el cielo azul pálido del planeta. El espía había sido informado extensamente antes de su partida. Los humanos eran especies erráticas, demasiado emocionales y dependían de la suerte en lugar de la lógica. Zilar, la misión parecía por debajo de su nivel de habilidad. Después de todo, era uno de los mejores agentes de la Corporación de Espionaje Intergaláctico, entrenado para infiltrarse y desmantelar civilizaciones mucho más avanzadas. Sin embargo, aquí estaba, asignado para estudiar criaturas que todavía estaban jugando con motores de combustión. La cápsula aterrizó silenciosamente en el desierto de Nevada. La tecnología era tan avanzada que ni siquiera los sistemas de radar primitivos de la Tierra podían detectarla. Zilar salió al calor sofocante. Su forma brillante se mezcló a la perfección con el entorno árido. Su primera impresión de la Tierra fue de decepción. El aire era espeso y pesado, lleno de polvo y el débil sabor metálico de los humanos distantes. Maquinaria. El planeta, el sol golpeaba implacablemente. Y se preguntó cómo las criaturas que habitaban este mundo atrasado lograron sobrevivir en condiciones tan primitivas. Al activar su dispositivo de camuflaje, Zilar comenzó su viaje hacia el asentamiento humano más cercano. La pequeña ciudad de Las Vegas se extendía por el horizonte como un espejismo, sus luces gis y sus imponentes estructuras perforaban el paisaje por lo demás desolado. Había elegido este lugar deliberadamente. La ciudad era infame incluso más allá de la Tierra por su energía caótica y sus habitantes impredecibles. Si quería entender a los humanos, este parecía el lugar perfecto para comenzar. Mientras se acercaba a las afueras, Zilar ajustó el emisor holográfico en su muñeca, transformando su apariencia en la de un hombre humano común y corriente. Su piel reflectante cambió a un bronceado cálido, sus 6 ojos se condensaron en 2 y su cuerpo fibroso parecido a un insecto se llenó para parecerse a una constitución musculosa. Su especie había perfeccionado el arte de mimetizarse y ahora Zilar parecía indistinguible de cualquier otro humano que caminara por las calles que había elegido. Un atuendo que él consideraba normal. Basado en transmisiones interceptadas, un traje oscuro y corbata, zapatos lustrados y un par de gafas de sol para oscurecer sus ojos, encontró las prendas restrictivas e ilógicas, pero comprendió la importancia de las apariencias en esta peculiar sociedad al entrar en la ciudad. Los sentidos de Zilar fueron asaltados de inmediato. El aire zumbaba con energía, una cacofonía de voces humanas, música a todo volumen y el zumbido constante de las luces de neón de la maquinaria. Parpadeaban erráticamente anunciando todo, desde casinos hasta bufés de todo lo que puedas comer. Los humanos abarrotaban las aceras, riendo, discutiendo y tropezando en varios estados de intoxicación. Zilar los observó con una mezcla de fascinación y desdén. Se movían de manera impredecible, sus acciones dictadas no por la lógica sino por el impulso. Notó como algunos llevaban pilas de papel de colores que parecían valorar mucho mientras otros entregaban estos papeles sin tener en cuenta las consecuencias. Todo era tan caótico, tan ineficiente. La misión de Zilar era simple: evaluar la amenaza potencial planteado por humanos a la Federación Galáctica. Sus superiores habían descartado a la especie como insignificante, pero a Zilar se le había encomendado confirmar esta suposición. Él debía integrarse para reunir información e informar de ello. En su opinión, esta sería una tarea fácil. Los humanos, él creía que eran criaturas de hábitos fácilmente manipulables y predecibles. Una vez que se entendían sus patrones, Zilar se dirigió a su siguiente pantalla de parque para encontrar el nombre Buford. Podría tener que volver a aprender su nombre completo. Eligió un bullicioso casino como su primera infiltración. El edificio era una sobrecarga sensorial diseñada para desorientar y atraer a sus clientes. Las paredes estaban alineadas con máquinas que emitían luces parpadeantes y alegres tintineos, mientras que las mesas rodeadas de humanos estaban cubiertas de pilas de fichas y naipes. Zilar encontró absurdo porque una especie invertiría tanto tiempo y energía en tales trivialidades. Aún así se recordó a sí mismo que era su trabajo observar, no juzgar. Mientras navegaba por el piso del casino, Zilar activó un pequeño dispositivo oculto en su gemelo. El aparato emitió un pulso invisible que escaneaba a los humanos a su alrededor y catalogaba sus comportamientos. La mayoría estaban absortos en sus juegos. Sus rostros eran una mezcla de esperanza, frustración y emoción. Zilar notó su dependencia del azar en lugar de la habilidad, su disposición a arriesgarlo todo por la fugaz emoción de la victoria. Era una prueba más.
Pensó en su inferioridad y luego lo vio. Un hombre sentado en una mesa de póker en el centro de la habitación. Stanley Harris, según los registros de vigilancia del casino, era un jugador habitual con una reputación de ganar más a menudo de lo que perdía. Los escáneres de Szilard no revelaron nada. Notable NL. Tenía unos 30 años, una complexión promedio y un rostro que parecía perpetuamente tranquilo, pero había algo en la forma en que jugaba que intrigaba a Szilard. Mientras otros en la mesa se movían inquietos y traicionaban su movimientos, Stanley se mantuvo firme, sus movimientos deliberados y precisos, rara vez hablaba dejando que sus cartas y su actitud confiada hablaran. Szilard decidió hacer de Stanley su principal sujeto de estudio. Si pudiera entender a este humano, tal vez podría descubrir los secretos de la especie en su conjunto. El extraterrestre se acercó a la mesa, su disfraz gráfico ulol impecable, y tomó asiento. Imitó la postura casual de los otros jugadores, adoptando la leve sonrisa que había notado en muchos rostros humanos. Un croupier distribuyó cartas, y el juego comenzó. Szilard jugó de manera conservadora al principio, confiando en su dispositivo de escaneo para monitorear los ritmos cardíacos y las microexpresiones de sus oponentes. La tecnología le dio una clara ventaja que le permitió predecir sus movimientos con asombrosa precisión. En minutos había ganado su primera mano y luego otra. Los otros jugadores se quejaron acusándolo de suerte de principiante, pero Stanley no dijo nada. Simplemente miró sus ojos oscuros que no delataban ninguna emoción. El extraterrestre estaba impresionado y frustrado a la vez. La calma de Stanley lo hacía difícil de leer incluso con las herramientas avanzadas de Szilard. Su ritmo cardíaco permaneció estable, su respiración inalterada, como si no le afectara en absoluto el resultado del juego. Szilard encontró esto inquietante. Había conocido muchas especies en su línea de trabajo, pero pocas poseían este nivel de control emocional. Era un rasgo que no esperaba encontrar en los humanos. A medida que avanzaba la noche, Szilard continuó observando a Stanley y estudiando cada uno de sus movimientos. Las estrategias del hombre eran poco convencionales, a menudo contraintuitivas, pero producían resultados consistentes. Szilard no podía discernir un patrón que lo intrigaba y enfurecía a la vez. Comenzó a sospechar que el éxito de Stanley no era una cuestión de suerte, sino algo más profundo, algo exclusivamente humano. Al final de la noche, Szilard había reunido suficientes datos para completar un informe, pero estaba lejos de estar satisfecho. Stanley Harris era un enigma, un rompecabezas que aún no podía resolver. Por primera vez en su carrera, Szilard sintió una punzada de duda. Tal vez pensó que los humanos no eran tan simples como parecían. Tal vez había más en esta especie de lo que él o la Federación Galáctica les habían dado crédito. Cuando Szilard salió del casino, su mente se llenó de posibilidades. Había venido a la Tierra esperando una misión fácil, pero ahora se dio cuenta de que sería cualquier cosa. Pero los humanos, con todo su caos e imprevisibilidad, estaban demostrando ser mucho más complejos de lo que había anticipado, y Stanley Harris, el hombre tranquilo en la mesa de póker, estaba en el centro de todo. Szilard juró aprender sus secretos sin importar cuánto tiempo tomara. Szilard caminó por las bulliciosas calles de Las Vegas. Su mente reproducía la imagen de Stanley Harris, sentado en la mesa de póker. La actitud tranquila y deliberada del hombre lo había inquietado más de lo que quería admitir. Se suponía que los humanos eran impulsivos, sus acciones dictadas por las emociones en lugar de la lógica, pero Stanley no había mostrado ninguno de estos rasgos. Había sido un enigma en una habitación llena de caos, y los instintos de Szilard le dijeron que este hombre era la clave para comprender la amenaza potencial de la humanidad. Mientras las luces de neón parpadeaban arriba, arrojando su brillo estridente sobre las aceras abarrotadas, Szilard decidió hacer de Stanley su objetivo principal. Observaría al hombre de cerca, estudiaría sus hábitos y descubriría los secretos que se escondieran debajo de ese exterior modesto. El espía alienígena había pasado años perfeccionando el arte de la infiltración y ahora pondría esas habilidades a prueba. El primer paso de Szilard fue establecer una historia de portada para Liz. Necesitaba una identidad creíble que le permitiera acercarse a Stanley sin despertar sospechas. Activando su muñeca Mount Hollow, accedió a los registros públicos de la ciudad y fabricó una huella digital. Su nueva identidad, Victor Blake, era un hombre de negocios de Chicago que recientemente se había mudado a Las Vegas. Los registros incluían de todo, desde una licencia de conducir falsa hasta un perfil falso de LinkedIn, completo con brillantes recomendaciones de colegas inexistentes satisfechos con su trabajo. Szilard sonrió. Los humanos, a pesar de todos sus avances tecnológicos, eran notablemente fáciles de encontrar. Para engañar a la mañana siguiente, Szilard
Se posicionó cerca del casino donde Stanley jugaba a menudo. Había pasado la noche analizando imágenes de los drones de vigilancia que había desplegado para rastrear los movimientos y rutinas de Stanley. La vida del hombre parecía ordinaria en la superficie. Vivía en un apartamento modesto, conducía un sedán viejo y frecuentaba el mismo casino casi todas las noches. Sin embargo, había anomalías que Sylar no podía ignorar. Stanley nunca parecía quedarse en un lugar por mucho tiempo. Fuera del casino, no hacía llamadas telefónicas. No tenía un círculo social aparente y raramente hablaba con alguien durante sus juegos. Era como si Stanley existiera en una burbuja. Controlaba cuidadosamente sus interacciones con el mundo. Sylar decidió hacer su movimiento esa noche. Vestido con su disfraz cuidadosamente seleccionado, entró al casino y se dirigió directamente a las mesas de póker. Como se esperaba, Stanley ya estaba allí. Su expresión era tan serena como la de un hombre. Siempre Sylar eligió una mesa adyacente a la de Stanley y se sentó en un lugar que le permitía ver claramente su objetivo. Pidió una bebida. Había visto a otros humanos consumir un whisky con hielo y pretendió estudiar sus cartas mientras monitoreaba encubiertamente cada movimiento de Stanley. El juego en la mesa de Sylar no era nada destacable. Sus oponentes eran fáciles de leer por su lenguaje corporal, prácticamente gritaban sus intenciones. Ganó algunas manos sin esfuerzo mientras vigilaba a Stanley. Las estrategias del hombre eran fascinantes de observar. Jugaba con una confianza que rayaba en la arrogancia, pero sus movimientos siempre eran medidos y precisos. Sylar notó cómo Stanley manipulaba el flujo del juego, provocando a sus oponentes para que se esforzaran demasiado antes de atacar con una decisión calculada y precisa. Era un nivel de control que Sylar encontró impresionante y desconcertante a medida que avanzaba la noche. Sylar decidió que era hora de iniciar el contacto. Necesitaba evaluar la personalidad de Stanley de cerca para probar los límites del hombre y descubrir qué lo motivaba. Cuando Stanley se levantó para dejar la mesa, Sylar terminó rápidamente su juego y lo siguió hasta el bar del casino. Se acercó con la confianza casual de alguien que pertenece al lugar. Se deslizó en el taburete al lado de Stanley y pidió otro whisky. Stanley lo miró brevemente antes de volver su atención al barman. Su expresión era ilegible. Un juego del infierno. Allá atrás, dijo Sylar. Su voz era suave y conversacional. Tienes un don para mantener a la gente nerviosa. Stanley se giró para mirarlo. Sus ojos oscuros se clavaron en Sylar con una intensidad que lo tomó por sorpresa. Se trata de leerla. Sola. Stanley respondió con un tono tan tranquilo como su comportamiento. La gente delata más de lo que se da cuenta. Z levantó su vaso en un brindis simulado. Salud por ese nombre es Víctor. Por cierto, Stanley, el hombre respondió simplemente ofreciendo un breve asentimiento antes de volver a su bebida. Zilver Noto. La tensión sutil en la postura de Stanley. La forma en que mantenía su cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás como para mantener una sensación de el control fue un pequeño detalle, pero decía mucho sobre la naturaleza cautelosa del hombre. Durante la siguiente hora, Sylar se involucró con Stanley en una conversación liviana, dirigiendo cuidadosamente el diálogo para buscar información sin parecer intrusivo. Stanley fue cortés pero reservado, respondió las preguntas con un mínimo de detalles, habló sobre la ciudad, sus pensamientos sobre la escena del casino e incluso compartió algunas anécdotas sobre juegos memorables que había jugado, pero cada respuesta parecía calculada, como si Stanley estuviera revelando solo lo que quería que Sylar supiera. Sylar se sintió frustrado y intrigado. La mente de Stanley era una fortaleza impenetrable e inquebrantable. El hombre tenía una extraña habilidad para desviar la atención de sí mismo, redirigiendo la conversación con facilidad. Sylar se dio cuenta de que ganarse la confianza de Stanley sería mucho más desafiante de lo que había anticipado. A medida que avanzaba la noche, Sylar decidió adoptar un enfoque más audaz. Casualmente mencionó un torneo de póker de alto riesgo programado para el fin de semana siguiente y afirmó que había escuchado sobre eso de un amigo mutuo. La palabra de conocido es que el pozo de premios es suficiente para hacer que cualquiera se siente y tome nota, dijo Zver. Observando de cerca la reacción de Stanley para su sorpresa, la expresión de Stanley se suavizó ligeramente, un destello de interés cruzó su rostro. Tal vez Stanley dijo su tono evasivo. Lo pensaré. Fue una pequeña victoria, pero fue suficiente para darle esperanza a Sylar. Si pudiera atraer a Stanley.
A un entorno más controlado, tal vez podría descubrir los secretos que se escondían detrás de ese exterior tranquilo. Cuando salió del casino esa noche, Sylar sintió un renovado sentido de determinación. Stanley Harris no se parecía a nadie que hubiera conocido antes y Sylar estaba decidido a desentrañar el misterio sin importar lo que fuera necesario. Ri era conocido como un tipo duro. Lo que Sylar no se dio cuenta fue que Stanley lo había estado observando de cerca. El comportamiento aparentemente casual del hombre ocultaba una mente aguda que no se perdía nada. Mientras Sylar desaparecía en la noche iluminada con neón, Stanley permaneció en el bar, su bebida intacta. Una sonrisa burlona en las comisuras de sus labios, cualquiera que fuera el juego que Sylar creía que estaba jugando, Stanley ya estaba 2 pasos por delante, el aire dentro del casino latía con energía a medida que se acercaba el fin de semana, atrayendo a grandes multitudes de jugadores, turistas y soñadores que buscaban fugaces momentos de fortuna. Sylar entró con confianza en la entrada, vestido elegantemente con un traje oscuro de sastre que acentuaba su disfraz humano, su identidad inventada, Víctor Blake, ya había ganado algo de tracción entre los clientes habituales. Algunos asentimientos y saludos casuales reconocieron su presencia, pero nada de eso importaba, su enfoque estaba únicamente en Stanley Harris. Sylar había orquestado cuidadosamente la velada asegurándose de que todo estuviera en su lugar para el torneo de alto riesgo que había mencionado durante su encuentro anterior. Había asegurado un lugar en la mesa usando sus credenciales inventadas, una gran compra de moneda humana que había hecho sin esfuerzo. Su actitud nunca vaciló con cada aumento, la confianza de Syl creció reforzada por los datos que le proporcionó su dispositivo. Cuando se reveló la carta final, el bote era enorme, las apuestas eran más altas de lo que Sylar había anticipado. Stanley estudió a Sylar. Durante un largo momento antes de colocar su apuesta final, su mirada era aguda y penetrante. A través de la fachada que Sylar había construido con tanto cuidado. Stanley dijo todo con su voz firme y deliberada. Sylar vaciló, su dispositivo. No podía leer la mano de Stanley y por primera vez sintió el peso de la incertidumbre. Presionándolo. Consideró retirarse, pero su orgullo no se lo permitió. Con una expresión determinada, empujó sus fichas hacia adelante. Igualando la apuesta de Stanley, el croupier reveló esas manos y el corazón de Syl se hundió. La escalera real de Stanley fue innegable, una obra maestra de estrategia y suerte que dejó a Sylar derrotado. La sala estalló en aplausos, pero Sylar apenas se dio cuenta. Su mente estaba acelerada, luchando por comprender. Como había sido superado tan completamente mientras Stanley recogía sus ganancias, miró a Silver una última vez. No se trata de las cartas, dijo de nuevo, su voz estaba teñida con un dejo de diversión, se trata de los jugadores. Sylar observó en silencio mientras Stanley se alejaba, su confianza inquebrantable por primera vez. El espía alienígena sintió el dolor del fracaso. Stanley Harris no era un humano común y la misión de Syl se había vuelto mucho más complicada de lo que jamás había anticipado. Sylar estaba sentado solo en su habitación temporal, las luces de neón de la ciudad se filtraban a través de las delgadas cortinas y proyectaban patrones fracturados en la habitación. Su disfraz holográfico se había desactivado, revelando su verdadera forma alienígena, pero su piel reflectante parecía más opaca de lo habitual. El fracaso no era algo a lo que estuviera acostumbrado y el dolor de su derrota ante Stanley Harris estaba fresco en su mente. El hombre lo había superado en maniobras no solo en el juego, sino de una manera que se sentía personal. Sylar como tecnología avanzada, sus años de entrenamiento y su intelecto superior no había logrado darle la ventaja. Reprodujo los eventos de la noche analizando cada detalle con la meticulosidad de un agente experimentado. La compostura de Stanley, sus sutiles cambios de comportamiento y su capacidad para ocultar sus intenciones eran rasgos que desafiaban la comprensión de Syl sobre el comportamiento humano. Se suponía que los humanos eran predecibles, regidos por sus emociones y sus impulsos. Sin embargo, Stanley era algo completamente diferente. Zar se dio cuenta de que había subestimado no solo a Stanley, sino potencialmente a toda la especie. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, Sylar decidió adoptar un enfoque diferente. Ya no podía confiar únicamente en su tecnología o sus suposiciones. Si quería descubrir la verdad sobre Stanley, tendría que adaptarse para pensar como un humano. Fue un pensamiento humillante, pero que lo llenó de un renovado sentido de determinación. Su misión estaba lejos de terminar. En los próximos días,
Zar siguió a Stanley usando todas las herramientas a su disposición para rastrear a los movimientos del hombre. La rutina de Stanley era engañosamente ordinaria. Frecuentaba el mismo restaurante para desayunar y pedía la misma comida simple de huevos y café. Pasaba las tardes en el cine alternando entre el póker y el café negro. Stanley y sus noches a menudo las pasaba caminando sin rumbo por la ciudad. Sin embargo, a pesar de la aparente simplicidad de su rutina, había una precisión en las acciones de Stanley que Sylar no podía ignorar. Era como si cada paso que daba fuera parte de un plan mayor invisible. Sylar decidió que era hora de intensificar su investigación. Necesitaba crear una situación que obligara a Stanley a revelar su verdadera naturaleza. Después de una cuidadosa consideración, ideó un plan. La próxima vez que Stanley entrara al casino, Sylar organizaría un incidente que pondría a prueba la compostura y las habilidades para la toma de decisiones del hombre bajo presión. Fue un movimiento arriesgado, pero Sylar creyó que proporcionaría información valiosa. Esa noche Sylar llegó temprano al casino y se sentó en una mesa cerca de la entrada. Mantuvo su disfraz intacto, mezclándose a la perfección con la multitud. Cuando Stanley llegó, Sylar notó la actitud tranquila habitual del hombre. Sus ojos escanearon la habitación brevemente antes de dirigirse a las mesas de póker. Sylar activó un pequeño dispositivo oculto en su bolsillo, enviando una señal silenciosa a un cómplice que había reclutado anteriormente, un delincuente de poca monta que no tenía idea de que estaba trabajando para un extraterrestre. El hombre entró al casino unos minutos después. Sus movimientos eran nerviosos y sus ojos se movían nerviosamente. Llevaba un arma oculta proporcionada por Sylar y había recibido instrucciones de organizar un robo en una de las mesas de póker. El objetivo no era dañar a nadie, sino crear un escenario que alterara el status quo y obligara a Stanley a actuar mientras el hombre se acercaba a la mesa de Stanley. Sylar observó atentamente su dispositivo de escaneo listo para capturar cada detalle. El delincuente sacó su arma y gritó a todos que permanecieran sentados y colocaran su dinero y objetos de valor en la mesa. La sala estalló en caos con los clientes gritando y agachándose para cubrirse. La atención se mantuvo en Stanley, quien para su sorpresa parecía completamente sin rostro. El hombre se sentó tranquilamente, sus manos descansando ligeramente sobre la mesa. Su expresión ilegible. «Póngalo todo en la bolsa», gritó el criminal agitando el arma amenazadoramente. Apuntó directamente a Stanley, quien lentamente levantó sus manos en un gesto de obediencia. Sylar se inclinó hacia adelante, su corazón latía con anticipación. Este era el momento que había estado esperando. ¿Cómo respondería Stanley? Lo que sucedió después tomó a Sylar completamente por sorpresa. Stanley habló, su voz baja y firme, cortando a través del ruido como una cuchilla. «No quieres hacer esto», dijo. Sus ojos se clavaron en los criminales con una intensidad intensa que era casi hipnótica. «Baja el arma y aléjate». El criminal vaciló su agarre en el arma vacilante. Sylar, dispositivo de escaneo, detectó un aumento en la frecuencia cardíaca del hombre y una caída en sus niveles de adrenalina. Las palabras de Stanley de alguna manera habían alterado la resolución del hombre, creando un momento de vacilación que Sylar no había anticipado. «No entiendes», el criminal tartamudeó con voz temblorosa. «No tengo elección». Manley inclinó la cabeza ligeramente, su mirada firme. «Siempre hay una elección», dijo, «pero sí aprietas ese gatillo, no hay vuelta atrás. ¿De verdad quieres arruinar tu vida por esto?» Por un momento, la habitación pareció contener la respiración. La mano del criminal se sacudió y luego, con una exhalación temblorosa, bajó el arma y la colocó sobre la mesa. La seguridad del casino entró corriendo, derribando al hombre al suelo y quitándole el arma de su alcance. La habitación estalló en aplausos, pero Stanley permaneció sentado, su expresión tan tranquila como siempre. Sylar estaba aturdido. Situación se había desarrollado de una manera que nunca podría haber predicho. Stanley no solo había apaciguado la crisis, sino que lo había hecho sin recurrir a la violencia o al pánico. Sus palabras habían sido suficientes para influir en el criminal y alterar el curso de los acontecimientos de una manera que desafió la lógica. La mente de Sylar corría mientras intentaba procesar lo que había presenciado. ¿Era este un ejemplo de intuición y empatía humana, o había algo más en juego? Mientras el caos se calmaba y el personal del casino trabajaba para restablecer el orden, Sylar se dio cuenta de que había subestimado a Stanley una vez más. El hombre no era solo un enigma, era una fuerza a tener en cuenta. La misión de Sylar se había vuelto mucho más complicada de lo que jamás había anticipado, pero una cosa estaba clara: Stanley Harris no era un humano común y Sylar estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo que fuera necesario. Sylar estaba de pie en las sombras de sus habitaciones poco iluminada. Su mente reproducía los eventos del casino. Había estudiado cientos de especies en toda la galaxia, dominado la infiltración y desmantelado sistemas políticos sin dejar rastro, pero aquí
Estaba lidiando con la complejidad de un humano. Stanley Harris, el hombre, no solo había desafiado las expectativas de Thiel, sino que había expuesto una debilidad en el enfoque de los alienígenas. Thiel había confiado demasiado en la lógica y la tecnología, subestimando el papel de la intuición, la emoción y la imprevisibilidad en el comportamiento humano. Por primera vez, Thiel dudó de la premisa de su misión. Sus superiores y la Federación Galáctica habían descartado a los humanos como insignificantes. Su potencial de amenaza se vio eclipsado por su naturaleza caótica, pero Thiel había visto de primera mano cómo ese mismo caos, junto con una asombrosa capacidad de adaptación de AB, podía inclinar la balanza. Stanley Harris no era solo un jugador hábil o un hombre con una fuerte brújula moral. Era una representación del potencial sin explotar de la humanidad, una amalgama de inteligencia, empatía y resiliencia. La siguiente fase del plan de Thiel requería que adoptara un enfoque más personal. Ya no podía observar desde el margen ni orquestar escenarios controlados. Necesitaba enfrentar a Stanley directamente, no solo como un oponente sino como un igual si quería entender qué hacía que este humano fuera tan formidable. Necesitaría exponerse a lo mismo. Vulnerabilidades que Stanley parecía manejar sin esfuerzo. Thiel regresó al casino la noche siguiente con su disfraz impecable. Como siempre, esta vez se acercó a Stanley no como un competidor, sino como un aliado. Encontró al hombre sentado en la barra, bebiendo un vaso de whisky y mirando pensativamente las filas de botellas detrás del mostrador. Thiel se deslizó en el taburete a su lado, pidiendo una bebida que no tenía intención de consumir. «¿Mente si me uno a ti?», preguntó Thiel con su voz casual. Stanley lo miró brevemente antes de asentir. «Como quieras». Por un momento los dos hombres se sentaron en silencio, el humo del casino llenando el espacio entre ellos. Thiel estudió a Stanley con el rabillo del ojo, notando la sutil tensión en su postura y la forma en que sus dedos golpeaban ligeramente contra el vidrio. Era un raro atisbo de vulnerabilidad, uno que Thiel no había visto durante sus encuentros anteriores. «¿No eres de por aquí, eres Stanley?», preguntó de repente. Su tono medido pero curioso. Thore se congeló por una fracción de segundo. La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué te hace decir que él?», respondió forzando una sonrisa. Stanley se encogió de hombros. «Solo un sentimiento. No te comportas como alguien que creció aquí». Thiel se rió entre dientes, enmascarando su inquietud. «Eres más perceptivo que la mayoría». Stanley sonrió levemente, tomando un sorbo de su bebida. «Es una habilidad de supervivencia que viene bien». La conversación cambió a temas más livianos: viajar, las peculiaridades de la ciudad y la imprevisibilidad del póker, pero Thiel no podía quitarse la sensación de que Stanley lo estaba sondeando, probando las aguas. Sin revelar sus verdaderas intenciones, la habilidad del hombre para leer a la gente no tenía paralelo y Thiel sabía que tenía que andar con cuidado. Después de una hora de conversación, Stanley se reclinó en su asiento, su mirada aguda e inquebrantable. «Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres?», preguntó, su tono directo. Thiel dudó al darse cuenta de que este era el momento que había estado esperando y temiendo que pudiera continuar la farsa tejiendo una red de medias verdades historias inventadas, o podría correr el riesgo de exponerse. Era peligroso, pero Thiel sintió que cualquier otra cosa no le haría ganarse el respeto de Stanley. «Quiero entenderte, Thiel», admitió. Su voz era más tranquila ahora. «Tú y tu tipo». Stanley levantó una ceja. Su expresión era ilegible. «Es algo extraño decirlo». «¿Por qué la curiosidad?». Thver exhaló lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque no eres lo que esperaba. Eres impredecible y eso te hace peligroso». Se quedó estudiándolo por un largo momento. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿No eres periodista? ¿Eres Thiel?». Sacudió la cabeza. «No, eres policía». Stanley dejó su vaso. Su expresión se endureció. «Entonces, ¿quién eres?». Sir. Dudó, sabiendo que no había vuelta atrás. Desactivó el emisor holográfico en su muñeca, revelando su verdadera forma por primera vez. Su piel reflectante brilló bajo las luces tenues y sus 6 ojos parpadearon al unísono mientras encaraba a Stanley de lleno. Para sorpresa de Thiel, Stanley no se inmutó. La mirada del hombre permaneció firme, su compostura Inquebrantable. «Sabía que algo andaba mal contigo, Stanley», dijo con un tono tranquilo pero lleno de curiosidad. «Entonces, ¿eres un espía, un científico extraterrestre?». Thiel admitió que me enviaron aquí para evaluar a tu especie y determinar si representas una amenaza para la Federación Galáctica. Stanley sonrió levemente inclinándose hacia adelante. «¿Y cuál es tu veredicto?». Thiel dudó. El peso de su respuesta lo presionaba. «Eres más que una amenaza,
Eres una anomalía, posees cualidades que ninguna otra especie conocí. Tienes resiliencia, intuición, empatía, estas no son debilidades, ya que mis superiores creen que son tus mayores fortalezas. Stanley. Consideró esto, su expresión fue pensativa. ¿Y qué pasa ahora? ¿Reportas y pintas un objetivo en nuestras espaldas? Zilar negó con la cabeza. No sé, vine aquí esperando encontrar Debilidades, pero en cambio encontré potencial. No creo que pueda regresar y decirles lo que quieren escuchar. Stanley se inclinó hacia atrás. Su sonrisa burlona regresó. Bueno, esa es una manera de terminar una partida de póker. Los dos hombres se sentaron en silencio por un momento, el peso de su conversación colgando entre ellos. Zilar sintió una extraña sensación de alivio, como si una carga que no se había dado cuenta que estaba cargando se hubiera levantado por primera vez. Vio a Stanley no como un oponente o un objetivo, sino como un igual. Cuando Zilar salió del bar esa noche supo que su misión había tomado un giro que no había anticipado. Stanley Harris no solo había cambiado su perspectiva, sino que lo había obligado a enfrentar las limitaciones de sus propias creencias. La raza humana estaba lejos de ser perfecta, pero eran sus imperfecciones las que los hacían extraordinarios. Silva regresó a sus aposentos. Su mente corría con posibilidades. Necesitaría tomar una decisión pronto: volver a la Federación con sus hallazgos o quedarse en la Tierra y continuar su investigación. De cualquier manera, una cosa era segura: su encuentro con Stanley Harris lo había cambiado para siempre. Por primera vez en su carrera, Zilar se sintió inseguro sobre el futuro, pero también sintió algo más, un destello de ojalá que la humanidad no fuera solo una amenaza, tal vez fuera algo mucho más valioso, un catalizador para el cambio.